Buenas, nos volvemos a encontrar para este espacio de reflexión bíblica sobre los textos del domingo 12 del tiempo durante el año. Recuerden que esta es una propuesta un poco más amplia que tiene que ver con un momento de oración en torno a las lecturas. Esta es solo la parte bíblica. Este audio debería acompañar un escrito. Volvemos al tiempo durante el año, a la andadura, por así decirlo, de los domingos, después del domingo de la Santísima Trinidad y el domingo del Corpus Christi, que son los dos primeros domingos después de Pascua. Ya volvemos a los domingos comunes, por así decirlo. Y retomamos con el domingo 12. Recuerden que el tiempo durante el año se había cortado cuando empezamos el tiempo de Cuaresma. Bien, la primera lectura es del libro del profeta Jeremías. Oía los rumores de la gente, terror por todas partes, denúncienlo, sí, lo denunciaremos. Hasta mis amigos más íntimos acechaban mi caída. Tal vez se lo pueda seducir, prevaleceremos sobre él y nos tomaremos nuestra venganza. Pero el Señor está conmigo como un guerrero temible, por eso mis perseguidores tropezarán y no podrán prevalecer. Se avergonzarán de su fracaso, será una confusión eterna, inolvidable. Señor de los ejércitos, que examinas al justo, que ves las entrañas y el corazón, que yo vea tu venganza sobre ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Canten al Señor, alaben al Señor, porque Él libró la vida del indigente del poder de los malhechores. Tenemos delante uno de los textos que se conoce como las Confesiones de Jeremías. Y recuerda los salmos de lamentación. El texto de hoy es la última y quizás la más dramática de estas confesiones. Y recibimos solo una parte, la segunda parte. El texto completo tiene dos quejas. Una primera contra Dios, quizás más interior, más amarga, y la otra contra sus enemigos, que es el texto de hoy, es decir, una amenaza exterior, pero que termina con un poco más de esperanza, como acabamos de escuchar. Jeremías se rebela contra Dios porque lo considera responsable de la desdicha o la desesperación que él padece a causa de la predicación. O sea, él predica, nadie le da corte, por así decirlo, y además lo persiguen, ¿no? Esto provoca una crisis vocacional interna en el profeta, la más dramática, ¿no? Hasta casi una crisis de fe porque cuestiona a Dios, ¿no? Resulta rara en la Biblia una expresión de tanta desesperación, ¿no? Quizás hay que ir a Job o al Salmo 88. Hay otras oportunidades en las que el profeta se encuentra en una situación parecida, son como 5 lamentaciones o 6. Este es uno de los textos por los que se opina que Jeremías fue de entre los profetas quien más anunció a Cristo por la semejanza de su pasión, ¿no? Así todo, Jeremías mantiene la certeza de que Dios es gracia y en lo más hondo de su angustia lanza un grito de esperanza. Vamos un poco a ver algunos elementos del texto. Terror por todas partes, dice Jeremías en su predicación dura de denuncia. A veces buscaba infundir terror en sus oyentes ante el juicio de Dios, ¿no? Un poco una cosa medio amenazante, ¿no? Era la predicación de Jeremías. Y él echaba mano de estas mismas palabras del salmista. Terror por todas partes. Es una expresión predilecta de Jeremías. Terror por todas partes porque el pueblo es infiel. Ahora, sus adversarios rechazan al profeta y quieren acabar con él y se burlan de su predicación y maquinan su destrucción. Y gritan, irónicamente, lo mismo que gritaba Jeremías. Todos dicen terror por todas partes. Eso era una palabra de Jeremías, ¿no? El profeta que metía miedo ahora tiembla de miedo. Denúncienlo. Esta es la gente que está hablando, o sea, Jeremías está recogiendo lo que dice la gente, ¿no? Denúncienlo a él, a Jeremías. Jeremías ha denunciado al pueblo la infidelidad a la alianza, ahora es el pueblo sordo a los reclamos del profeta, quien lo quiere denunciar como un profeta de desventuras, ¿no? Hasta mis amigos íntimos, dicen, conocido y elegido por Dios desde el seno materno y consagrado antes que naciese y constituido profeta de las naciones, Jeremías se vio marcado continuamente por el rechazo y la persecución de personas de toda condición, incluso los suyos más cercanos. No solo el ministerio, sino la propia vida del profeta pierde sentido. Estamos ante la experiencia del abandono extremo.
tal vez se lo pueda seducir. Jeremías se ha quejado contra Dios, pero termina siendo seducido por él. Esto es el texto inmediatamente anterior al que acabamos de escuchar. Dios ha prevalecido, y Jeremías usa estas mismas palabras: me sedujiste, prevaleciste. Ahora son los enemigos, que antes eran amigos, contra los que se queja y pretenden, como Dios, seducirlo y prevalecer. Estas son las claves del texto: quién seduce a quién y quién va a prevalecer. Nos tomaremos nuestra venganza, ¿no? Dice el texto de la denuncia de Jeremías, claro está. Y acá viene el cambio de la cosa, ¿no? El cambio del tono cuando Jeremías dice: el Señor está conmigo. La queja deja lugar al acto de fe y es la inquietud que se transforma en serenidad y alabanza. Es la certeza fundamental del creyente, que Dios está con nosotros. Esta presencia, como así también las persecuciones, había sido anunciada a Jeremías al comenzar su ministerio profético. Dios le había dicho: yo voy a estar con vos, pero mirá que la cosa viene oscura, viene difícil. No te van a seguir, no te van a escuchar. Esta cercanía de Dios no es solo como quien recibe de él un consuelo o una ayuda, sino que sus sufrimientos, su marginación y su soledad, las persecuciones y las acusaciones que soporta, los azotes, las torturas, la cárcel, todo eso, están en comunión con la suerte reservada a Dios y a su palabra. O sea, el Señor está conmigo, no está conmigo solamente para ayudarme como quien es ajeno a lo que me está pasando, ¿no? A Dios mismo le está pasando. Es a Dios el que rechazan y es al profeta el que rechazan. Entonces hay una comunión. Estoy sufriendo con el Señor, por así decirlo, es lo que debería decir Jeremías, ¿no? Algo de esto se entiende detrás del texto. Y está como guerrero temible, dice, ¿no? Más que como un militar, como uno que prevalece. Así como prevaleció Dios sobre Jeremías, también lo hará sobre quienes lo persiguen y amenazan. No podrán prevalecer. El único que prevalece sobre el profeta es Dios. Los enemigos no. Dice: tropezarán y se avergonzarán. Es frecuente en la Escritura esta fórmula: el tropiezo y la vergüenza y la confusión, como verbos que indican el fracaso total, la aniquilación, la confusión. Tropezar, caer, avergonzarse, etc. La confusión eterna. La intervención de Dios transmite a Jeremías paz y seguridad, mientras que a los que lo persiguen, confusión eterna. Después, en el versículo siguiente, en el versículo 12, hay una expresión que es muy común, que es Señor de los ejércitos, o Dios de los ejércitos. Es un título frecuente en la Escritura, es una manera de referirse a Dios como creador, donde ejército no son los soldados, sino todo lo creado. A veces dice todo el aparato, Dios de todo el aparato. Se refiere a la inmensidad de la creación. En el fondo es una manera de referirse a un Dios poderoso. Es muy frecuente su uso en la literatura histórica y sapiencial, pero es más frecuente en los profetas. En el texto escrito copié las casi 280 veces que aparece la expresión. Son como 15 renglones de citas. Visualmente es impresionante, ¿no? Dice, ¿cuántas veces aparece esta expresión en el Antiguo Testamento? En el Nuevo Testamento aparece 2 veces nada más. Fíjense que son casi 280 veces. El planteo de fondo, ¿no?, ante la infidelidad de Israel a la alianza, es si el Dios que es poderoso para crear y gobernar es Señor de la naturaleza. Dios crea y gobierna la naturaleza, es Señor de los ejércitos, de todo lo creado, es también poderoso para intervenir en la historia del pueblo y eventualmente en los corazones para hacer que vuelvan a Él. Esta es la pregunta, ¿no? Dios de los ejércitos, de todo lo creado, ¿es Dios de mi vida? Esa es la gran pregunta de los profetas. No es casual la cantidad de recurrencias de esta confesión de fe en el poder de Dios, como Señor de los ejércitos, que no tiene otra pretensión que la de asegurar al pueblo a confiar a Dios. Dios es poderoso. Confía en mí que tengo poder. Soy el Señor de los ejércitos, soy el que hice todo esto. Allá por los capítulos 40 del libro de Isaías, fíjense, cuando el pueblo tiene que confiar en Dios para volver a la tierra prometida, Dios va a hablar constantemente, a través del profeta, del Dios creador, como diciendo, fíjate en el Dios todo lo que hizo y confía en Él. Él tiene poder para hacer todo eso y mucho más, ¿no?
En este caso, Jeremías, que se encuentra amenazado, encuentra en este título una certeza que le transmite paz y seguridad. Como decía, en el Nuevo Testamento aparece solo 2 veces. Una, porque cita al profeta Isaías en la carta a los Romanos, y otra, cuando Santiago, en su carta, en el capítulo 5, hace un reclamo que tiene gran sintonía con el que hacían los profetas. Después le dice que Dios examina y ve. Jeremías está invocando al Dios que juzga para que Dios tome una posición ante los que se burlan de Jeremías y de él y de Dios. Y se ve las entrañas y el corazón, uno podría decir las interioridades. Literalmente el texto dice riñones, que ves los riñones. Se nombraban estos órganos porque eran considerados la sede de las pasiones y de los impulsos inconscientes, los riñones. El corazón, en cambio, era la sede de la actividad consciente o intelectual y afectiva. Corazón y riñones aparecen asociados con frecuencia. Hay muchos textos ahí están en el escrito, para designar el conjunto de las potencias interiores del hombre. Es interesante que el profeta, interiormente contrariado con Dios, la primera queja de este texto, cuando se enfrenta con los enemigos exteriores, se reconcilia con Dios y lo invoca y confía en él. Que yo vea, dice el texto después, que yo vea, no solo Dios debe intervenir para cambiar la suerte del desgraciado, en este caso Jeremías, sino que además es necesario que esa intervención pueda percibirse de alguna manera, porque solo de ese modo puede suscitar la fe. No solo es importante que Dios haga algo en mi vida, sino que yo me dé cuenta que lo está haciendo, para que yo se la pueda atribuir a Él. A ti he encomendado mi causa. El profeta se ha sentido seducido por Dios, como se seduce a una muchacha soltera. Esto aparece en el libro del Éxodo. Y Jeremías se dejó seducir por las lindas promesas de amor de parte de Dios, en el capítulo 1 al leerlo. Pero ahora está solo y abandonado, objeto de burla de la gente, en manos de sus enemigos, y Jeremías pide ayuda a Dios como una primera lectura, no podría decir, esto está pidiendo ayuda a Dios, pero en realidad la causa de Jeremías es la causa de Dios, y por eso él sabe que está en las manos de Dios, ¿no? A ti he encomendado mi causa, le dice, pero en realidad es tu causa, no es mía, no es la causa del profeta, es la causa de Dios, ¿no? Y después aparece esta pequeña invitación a la alabanza, canten, alaben, ¿no? Que es la conclusión de toda esta confesión que revela que Jeremías resuelve este conflicto interior hacia arriba, no solo con una oración de confianza, sino como una alabanza, que atestigua que de verdad ha confiado, ¿no? Y después habla del indigente, el pobrecillo o el que está en problemas, sería más bien, ¿no? Acá tiene un sentido religioso. El indigente no es el indigente social, sino que es el indigente religioso, ¿no? A veces puede coincidir, ¿no? Es el piadoso, el probado en medio de los hombres, pero abierto a Dios por la confianza. Es el justo sufriente o los pobres de Yahvé, que van a ser los herederos espirituales de Jeremías. El Salmo, la antífona dice: respóndeme, Dios mío, por tu gran amor. Por ti he soportado afrentas y la vergüenza cubrió mi rostro. Me convertí en un extraño para mis hermanos, fui un extranjero para los hijos de mi madre, porque el celo de tu casa me devora y caen sobre mí los ultrajes de los que te agravian. Pero mi oración sube hasta ti, Señor, en el momento favorable. Respóndeme, Dios mío, por tu gran amor. Sálvame por tu fidelidad. Respóndeme, Señor, por tu bondad y tu amor, por tu gran compasión. Vuélvete hacia mí. Que lo vean los humildes y se alegren, que vivan los que buscan a Dios, porque el Señor escucha a los pobres y no desprecia a sus cautivos. Que lo alaben el cielo y la tierra y el mar y todos los seres que se mueven en ellos. El Salmo es una súplica individual y reúne 2 lamentaciones. Cada una está compuesta de una queja o de un lamento seguida de una oración. Si esto suena casi una repetición del texto de la primera lectura, no es casual. La primera queja, que es la primera parte del Salmo, desarrolla el tema de las aguas infernales o del abismo de la muerte y de los enemigos. La segunda queja, que es lo que toma el Salmo de este domingo, es el grito de la angustia del fiel que es víctima de su celo por Dios. El conjunto concluye con un himno de perspectivas más bien nacionalistas, por así decirlo,
Tiene un fuerte carácter mesiánico, por lo que ha sido citado frecuentemente en el Nuevo Testamento. Arranca diciendo: por ti he soportado afrentas. El salmista ha sufrido por causa de Dios, por lo tanto no puede Dios desentenderse ni de él ni de su suerte. Esta es la primera de 4 motivaciones para provocar la intervención de Dios. Es el sufrimiento del salmista, del mismo que está hablando. Y esto se convierte en este respóndeme, ¿no? Varias veces aparece en el texto, respóndeme, y al final dice: el Señor escucha, ¿no? Él se siente que Dios lo ha escuchado. La vergüenza cubrió mi rostro. El rostro es como la presentación, una síntesis de la persona. O sea, lo que él está diciendo en realidad es: la vergüenza me cubrió a mí, me cubrió todo entero, esto es un desastre, ¿no? Un extraño para mis hermanos. Es la experiencia del extrañamiento extremo, de no ser reconocible ni siquiera para los más cercanos. Jesús hace esta experiencia en la cruz, ¿no? Jeremías, lo escuchábamos recién, lo hace también. Me devora el celo de tu casa. El celo por Dios no es un tema, el celo así como esta expresión, no es un tema que aparezca explícitamente con frecuencia en la Biblia. Son 3 o 4 textos, no muchos más. Sí, esta es la única vez que aparece el celo por la casa de Dios. Esto sí es el único lugar en la Escritura donde aparece el celo de la casa de Dios. Por eso Jesús va a citar este salmo cuando Él purifique el templo. Él va a decir: el celo por tu casa me consume, me devora, ¿no? Este celo, sobre todo en los levitas que estaban consagrados al culto, está llamado a ser tan fuerte que puede incluso llegar a prevalecer sobre los vínculos más cercanos. O sea, el celo por Dios provocaba en situaciones el alejamiento de los parientes y amigos. Jesús, un poco al revés, va a inaugurar un sacerdocio de cercanía. Dice: caen sobre mí los ultrajes de los que te agravian. San Pablo va a citar esto en la carta a los Romanos para argumentar en torno a la búsqueda del bien ajeno y del bien común, de quien sabe postergarse a uno mismo como algo propio del amor. O sea, caen sobre mí los ultrajes de los que te agravian, ¿no? O sea, como diciendo: me banqué todas estas cosas, pero para el bien común, para el bien de otro, ¿no? Y esto es propio del amor. Esta es la segunda de 4 motivaciones para provocar la intervención de Dios. La primera era el sufrimiento del salmista, esta es la segunda, que es la maldad de los enemigos. Vos tenés que intervenir porque estos son malos, entonces se portaron mal. Después habla del momento favorable. El fiel reza en su angustia y Dios responde en el momento favorable. No responde cuando el salmista quiere, cuando Dios considera que es el momento adecuado. Es decir, en el momento que considera justo. Y esa respuesta o esa intervención salvadora hace que el momento sea favorable. O sea, Dios se mostró favorable en el momento que contesta, entonces el tiempo cambia. Y no es un tiempo de espera, sino es un tiempo del favor, que recibió el favor de Dios. Entre el tiempo de la venida de Cristo al mundo y el de su vuelta, o sea, uno podría decir, entre la encarnación y la parusía final, hay un tiempo que es llamado con frecuencia el día de la salvación. Este es el día favorable, este es el tiempo de la salvación, ¿no? Es un tiempo dado para la conversión, concedido para la salvación del resto de Israel, de los gentiles, ¿no? Es un tiempo de duración incierta, un tiempo de peregrinación, que debe ser considerado breve, ¿no? Aunque esté lleno de tribulaciones y de sufrimientos que preceden y preparan la gloria futura, ¿no? A medida que se aproxima el fin, el día de plenitud de luz, somos llamados a velar y a ocupar bien ese tiempo para poder salvarnos y salvar a los demás. Por tu gran amor, dice. Esta es la tercera de las 4 motivaciones para provocar la intervención de Dios. El sufrimiento del salmista, la maldad de los enemigos y la bondad de Dios. Mirá, vos tenés que intervenir porque vos sos bueno, no te puedes quedar de brazos cruzados. Habla de la bondad, del amor y la fidelidad de Dios después. Son los atributos que Dios había invocado cuando se había manifestado a Moisés en el Sinaí. Y en ese contexto, cuando aparecen estos atributos de Dios, aparece en este mismo versículo el nombre de Dios, Yahvé. Como si estuviera diciendo, solo podemos nombrar a Dios, digamos, con ese nombre que no es un nombre, ¿no? Si recordamos cómo es. No se lo puede nombrar sin recordar que es bueno, que nos ama y que es fiel. Que lo vean. El efecto de la intervención divina es vida y alegría, ¿no? Este es un versículo
que de manera sintética presenta algo muy central en nuestra espiritualidad. Los que buscan a Dios con humildad lo ven, se alegran y viven. Es una linda síntesis, ¿no? Los que buscan a Dios con humildad lo ven, se alegran y viven. Y esta es la última de las 4 motivaciones para provocar la intervención de Dios. Es el escándalo y el sufrimiento de los pobres y los humildes, de los más desprotegidos, ¿no? Dios no debería soportar ese escándalo, esa injusticia. Escucha a los pobres, ¿no? Dice el texto, porque el pobre ante Dios es capaz de recibir su acción, el suficiente o el rico no la precisa. Por eso la pobreza, sabernos pobres delante de Dios, es la primera condición para orar. Después habla de los cautivos, habla de los pobres y de los cautivos. Libra a los cautivos, dice. Esto puede referirse a la cautividad de Egipto, puede referirse al destierro, puede referirse a la diáspora o a la cautividad en general, ¿no? Pueden ser muchas interpretaciones. Muy seguramente sea un modo de referirse a la desgracia en general, unida a otras, ¿no? La pobreza, la aflicción, la cautividad, como así decirlo, son todos males que el pueblo ha padecido. Termina hablando del cielo y la tierra, convoca al cielo y a la tierra. El salmista es un modo de referirse a todo lo creado, lo de arriba y lo de abajo. Cuando tiene que decir el norte y el sur, va a nombrar 2 lugares, ¿no? Como si nosotros dijéramos nuestro país, no dice de norte a sur, dice de la Quiaca a Ushuaia, ¿no? Como así decirlo. Es un modo de referirse a todo lo creado, lo de arriba y lo de abajo. Y no es suficiente que el individuo, incluso la comunidad, alabe a Dios por haber intervenido, sino que ha de convocarse a toda la creación. El mar, que antes, en la primera parte del Salmo, había sido una amenaza para el salmista, ahora es parte de la creación convocada a la alabanza. La carta a los Romanos, capítulo 5. Este es un texto muy, muy polémico, por así decirlo. Dice: por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres, porque todos pecaron. En efecto, el pecado ya estaba en el mundo antes de la ley, pero cuando no hay ley, el pecado no se tiene en cuenta. Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, incluso en aquellos que no habían pecado, cometiendo una transgresión semejante a la de Adán, que es figura del que debía venir. Pero no hay proporción entre el don y la falta, porque si la falta de uno solo provocó la muerte de todos, la gracia de Dios y el don conferido por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, fueron derramados mucho más abundantemente sobre todos. El texto, como argumentación, es más largo. Nosotros acabamos de leer el capítulo 5, versículos 12 al 15, y la argumentación es del 12 al 21. ¿no? Presenta 2 Adanes, 2 humanidades que se contraponen en la historia y en nuestra vida. El primer Adán, capítulos 1 al 3 del Génesis, representa la humanidad que va a la muerte a causa del pecado. El segundo Adán es Cristo, y todos aquellos que unidos a Él, como Él, siguen el camino de Dios y hacen de la sabiduría de la palabra su norma de vida. Jesús vivió la experiencia de Adán frente a las propuestas de Satanás, esto está en la Escritura, y repitió la experiencia de Israel tentado en el desierto. Jesús asume todas nuestras debilidades, ha asumido nuestra experiencia humana delante de tantas propuestas egoístas de orgullo, egoísmo y de poder, ¿no? El pecado, como la muerte, habita en el hombre como potencia y ha entrado en el mundo como consecuencia del pecado de Adán. Es la doctrina del pecado original que interesa a Pablo en este texto, que traza este paralelismo entre la obra mala del primer Adán y la reparación sobreabundante del último Adán. Si Cristo salva a la humanidad, lo hace como nuevo Adán, imagen según la cual restaura Dios su creación. Por un solo hombre, dice. Pablo ve una causa precisa, que es lo que llamamos el pecado original, que él concentra en un hombre. Esta idea, un solo hombre, aparece 12 veces en el texto completo, ¿no? Hasta el versículo 21, y sirve de contrapeso
al también frecuente muchos o todos. Entonces, un solo hombre, muchos. Esto aparece varias veces en el texto, ¿no? Y así, ¿no? Y así. Esa es la conexión que Pablo establece entre Adán y todos los hombres, ¿no? La muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres, ¿no? El pecado separa al hombre de Dios, y esta separación es la muerte espiritual, la muerte eterna, ¿no? Que es la que en el fondo le interesa a Pablo. No le interesa la muerte tanto física. La muerte física es una señal de la muerte eterna, ¿no? Pablo tiene como trasfondo el relato de Génesis 3, el pecado de Adán y Eva y sus consecuencias, ¿no? Y acá viene el momento crítico de este texto, que es cuando Pablo dice, porque todos pecaron. Acá hay una cuestión de una traducción del original griego, que se puede traducir porque todos pecaron, ¿no? O sea, en Adán todos pecaron, ¿no? Es como decir, es muy distinto decir que en el pecado de Adán estábamos todos involucrados y eso pasó a nosotros como castigo, como condena. Es muy distinto decir eso que decir que de hecho todos pecamos, ¿no? Es decir, porque el texto se puede traducir, ¿no? La muerte pasó a todos los hombres porque todos pecaron, o en quien todos pecaron, ¿no? Y de estas dos traducciones que han dado desde San Agustín para acá, han hecho correr ríos de tinta, ¿no? El pecado ya estaba en el mundo antes de la ley. Como consecuencia del pecado de Adán que le había introducido. O sea, el pecado existe antes de la ley, después de Adán y antes de la ley, ¿no? Pablo en este texto divide la historia en tres, de Adán a Moisés, ¿no? Porque él dice, cuando no hay ley, el pecado no se tiene en cuenta. Es decir, el hombre no podía conocer la gravedad de la falta sin un instrumento que le indicara que una acción determinada fuera pecaminosa. El hombre no sabe qué cosas son pecado y qué cosas no antes de la ley, ¿no? Entonces Pablo salta de Adán a Moisés, ¿no? La ley lo que vino a hacer es agravar la situación porque ha revelado el pecado sin dar la gracia necesaria para evitarlo. Entonces, de Adán a Moisés primero, hay pecado, pero no como violación a una ley en particular. De Moisés al Mesías, que es la segunda parte de la historia, el pecado es una transgresión a la ley, ¿no? ¿Qué es pecado? Es la transgresión a la ley. Ahora, con la llegada del Mesías, ¿qué es lo que pasa? Jesús libera de toda ley por medio de la gracia. Dice que Adán era figura del que debía venir, de Cristo, ¿no? Una figura semejante, pero imperfecta. Y acá pasa como el triunfo del texto, por así decirlo, ¿no? Pablo ha asegurado la solidaridad en el pecado, sea porque en Adán todos fuimos constituidos pecadores, o porque de hecho cada uno de nosotros ha pecado, y comienza una seguidilla de referencias a la acción de Dios como don, 2 veces, la gracia 2 veces, la abundancia, el derrame de gracia, etc., ¿no? O sea, este es el centro de la argumentación de Pablo. La acción de Cristo supera mucho la de Adán. La universalidad del pecado es superada ampliamente por la universalidad de la gracia, ¿no? Dice, la falta de uno solo provocó la muerte de todos. Esta es la consecuencia solidaria del bien o del mal, ¿eh? Adán no pecó para él mismo, dice Pablo, pero tampoco Cristo murió y resucitó para él mismo, ¿eh? Adán pecó y hubo consecuencias. Bueno, también Cristo murió y resucitó y hubo consecuencias buenas. Sus acciones tuvieron un horizonte mucho más amplio, las de Cristo, ¿no? Después dice todos, provocó la muerte de todos. Esto se refiere a todos los hombres. La comparación iniciada en el versículo 12, interrumpida por este largo paréntesis de los 13 y 14, se transforma en el 15 en un contraste. Por Adán entró el pecado y con el pecado la muerte y la condena, mientras que por Cristo conseguimos el perdón, la gracia y la vida y la salvación. Sin proporción, porque lo positivo de Jesús supera de vuelta inmensamente lo negativo de Adán. Por eso dice el texto, mucho más abundantemente. Esta es la conclusión del pasaje a la que Pablo quería llegar. Aunque la acción de Adán hubiera tenido una consecuencia sobre toda la humanidad, que es como herirla a la humanidad por la fragilidad, de algún modo sujeta a la libertad, que de hecho pecamos libremente, la acción de Cristo tiene una influencia mucho más poderosa, aunque también esté sujeta a la libre aceptación de cada uno. Bien, el Evangelio de Mateo, capítulo 10.
No teman, no hay nada oculto que no deba ser revelado y nada secreto que no deba ser conocido. Lo que yo les digo en la oscuridad, repítanlo en pleno día. Y lo que escuchen al oído, proclámenlo desde lo alto de las casas. No teman los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien a aquel que puede arrojar el alma y el cuerpo a la gehenna. ¿Acaso no se vende un par de pájaros por unas monedas? Sin embargo, ni uno solo de ellos cae en la tierra sin el consentimiento del Padre que está en el cielo. Ustedes tienen contados todos sus cabellos. No teman entonces, porque valen más que muchos pájaros. Al que me reconozca abiertamente ante los hombres, yo lo reconoceré ante mi Padre que está en el cielo. Pero yo renegaré ante mi Padre que está en el cielo de aquel que reniegue de mí ante los hombres. El texto pertenece al discurso misionero del Evangelio según San Mateo, que es el capítulo 10 del Evangelio, que es casi su cierre, ¿no? Queda un poquitito del capítulo 10 después de este texto. En este capítulo se describe la figura y la misión del apóstol como mártir, es decir, como testigo del reino hasta las últimas consecuencias. Jesús ha dicho que el discípulo está llamado a compartir la suerte del maestro, un poquito antes de este texto, ¿no? Con esta enseñanza, de alguna manera, Jesús, más que advertir qué es lo que les puede pasar, podría estar revelando su propio corazón, es decir, cómo él, que también es mártir, que es testigo del Padre, resuelve el dilema entre predicación y persecución. Jesús, este texto se puede aplicar a él. Jesús es el que no teme al que puede matar el cuerpo. Él es el que se percibe como hijo del Padre y que sabe que vale más que 2 gorriones y que el Padre lo considera más que los cabellos de su cabeza, porque está dando testimonio de él. ¿Ven? El texto quizás habla más de Jesús de lo que hablar de lo que deben hacer los discípulos, ¿no? El texto arranca así, dice, no les teman a los hombres, dice, no teman, dice, pero no les teman a los hombres, dice el texto completo. Esta es la andadura del pasaje que tenemos delante. ¿Cuándo y a quién no hay que temer? 3 veces aparece esto, no teman. ¿Y a quién sí hay que temer? Es una invitación audaz esta, porque acaba de decir que los van a perseguir, que los van a hacer bolsa. Y le dicen, no tengan miedo, me acabas de denunciar lo peor, ¿no? Los que habían sido enviados a las ovejas perdidas, ahora son ovejas, cuya vida está amenazada, pero no se deben dejar intimidar. Hay una vocación del ánimo infundido al siervo de Isaías. Vayan a leer el capítulo 35 o 41 de Isaías. Nada oculto que no deba ser revelado. No se refiere a la publicación de las maldades del hombre, sino de las bondades del Evangelio, que ha tenido un inicio más bien modesto, limitado, y que tiene que ser ahora comunicado o revelado a todos. Puede también referirse al misterio oculto en Dios, que ahora ha sido comunicado a los hombres. Lo que escucharon o lo que vieron en la oscuridad, revélenlo, muéstrenlo a pleno día. Jesús tuvo que transmitir la misma idea, ¿no? Jesús tuvo que transmitir su mensaje en forma velada, porque sus oyentes no podían comprenderlo. A veces usó las parábolas, ¿se acuerdan? Para hacer llegar su mensaje. Pero además, su predicación fue muy limitada, porque era un lugar y un tiempo preciso, y bueno, eso tiene que llegar a todo el mundo, ¿no? Sus discípulos deberán proclamarlo todo sin temor alguno, ¿no? El sentido de las mismas palabras en Lucas es distinto, que los discípulos no imiten la hipocresía de los fariseos. Eso es una diferencia con el paralelo de Lucas, que es bastante parecido al texto, ¿no? Repítanlo, dice, ¿no? Es el rasgo distintivo del apóstol, como del profeta, es hablar a los otros del otro, con otro con mayúsculas, ¿no? De Dios. La adhesión personal a la palabra de Dios se prolonga en el apóstol, inevitablemente en la proclamación de lo que ha contemplado de modo personal y eclesial, ¿no? En esa misión se juega la vida y corre el apóstol el riesgo de muerte. Los que matan el cuerpo o el alma. Acá no se debe perder de vista que estamos en un discurso apostólico, por lo que los sufrimientos a los que se refiere el texto son los que sobrevienen al anuncio del Evangelio, y no los males de la vida, las cosas que me pasan, ¿no?
no temas porque Dios está con vos, se te va a ir bien, te va a ir fenómeno. No, esto está hablando de alguien que anuncia el Evangelio, ¿no? Y que le pasa algo porque anuncia el Evangelio. O sea, no es que al misionero le duelen los juanetes, entonces no tengas miedo porque Dios te va a curar, ¿no? No está hablando de eso, habla de las persecuciones del misionero por ser misionero, ¿no? Alma significa la vida misma, es la perspectiva de la persecución, no tiene que inquietar a los apóstoles, porque Dios es el Señor de la vida y la asegura a quienes se entregan a Él. Teman más bien, ¿no? Acá sí trae agua para su molino, ¿no? Acá hay que distinguir el temor apropiado del temor inapropiado, ¿no? Es inapropiado tener miedo de los hombres que persiguen a los evangelizadores. No hay ningún motivo que justifique el temor a que lo que los hombres le pueden hacer al discípulo. No te pueden hacer nada, no te pueden tocar. No te pueden tocar en las cosas importantes. Si te matan no pasa nada, yo lo arreglo, como dice Dios, ¿no? Si hubiera lugar para el temor, en todo caso sería para el temor de Dios, que es una virtud. Aparece con frecuencia este tema del temor en las apariciones de Dios, que es fruto de la percepción de la trascendencia que supera la comprensión y la capacidad del hombre. O sea, la cercanía de Dios lo hace peligrar porque a Dios no se lo puede contener. La experiencia en la naturaleza es que cuando Dios se acerca, la naturaleza no lo resiste. Entonces hay terremotos, fuegos, tormentas, viento, todas estas cosas, ¿no? Y eso causa un doble temor. Por un lado, el temor por la propia vida, quizás fruto de la falta de fe, ¿no? Disipado ese miedo, hay lugar para el temor de Dios que es fruto del Espíritu. Una virtud que hay que cuidar y que tiene que ver con la percepción de la trascendencia, la divinidad, la alteridad de Dios, el respeto, por así decirlo, ¿no? Acá les copio también en el texto varios renglones sobre este tema. Fíjense que la cantidad de citas o la cantidad de ocasiones en las que aparece esta expresión, no temas, se corresponde, si quieren, con la cantidad de veces que aparece la cita, el Señor de los ejércitos, ¿no? O sea, no temas porque yo soy Dios, soy poderoso, ¿no? Hay un motivo. Visualmente, vayan al texto por lo menos a ver estas dos cosas, ¿no? La cantidad de veces que dice la Biblia, que Dios le dice al hombre, no temas. Después habla de los pajaritos, pasa a los pajaritos. Literalmente dice gorriones. Los gorriones eran un artículo, por así decirlo, corriente en el mercado, porque era una carne barata, era el asado de los pobres. En el sentido del texto, nadie compra un gorrión, por barato que sea, sin que Dios se lo permita, por así decirlo. O sea, no se compran un par de pájaros por 2 monedas. O sea, sí, mira, lo estás comprando porque Dios te lo permite, ¿no? O sea, Jesús lo que está haciendo, está animando con esta tierna y amorosa presencia de Dios que está paternalmente atento a las pequeñas y frágiles realidades, los pájaros, los cabellos, ¿no? Y por lo tanto, mucho más cuidadoso la vida de sus hijos. Ahora, esto no significa que Dios desprecia a los pájaros, sino que nos cuida a todos de la misma manera. Son los hombres los que dan poco precio a los pobres gorriones y desprecian a sus semejantes y los persiguen, ¿no? Como diciendo, Dios cuida a todos, a los gorriones y a los hombres. Si cuida a los gorriones, ¿por qué no va a cuidar a los hombres, ¿no? Que además son sus hijos, ¿no? Pero provee a los gorriones. Y si deja que los gorriones se vendan, bueno, lo permite Él, ¿no? Como si deja que a nosotros nos persiguen, lo permite Él en todo caso, ¿no? Ahora, Jesús no dice que no morirán los pájaros o que no se nos van a caer los pelos de la cabeza, sino que dice que eso no sucede sin el consentimiento y el permiso de Dios. Ojo, no dice en ningún lado que al discípulo se van a ahorrar los males. Recuerden que antes de este texto viene, si me persiguieron a mí, los van a perseguir a ustedes, ¿no? Y después dice, del Padre que está en el cielo. Ahora aparece este título, ¿no? Dios es llamado Padre de ustedes, ¿no? Cosa que en el contexto es muy importante. El que es poderoso para preservar la vida de los anunciadores del Evangelio es mi Padre. Tienen contados sus cabellos. Es una manera de referirse a la providencia. Otra vez, no teman. La referencia a los pájaros y a los cabellos es un modo de presentar el poder de Dios que gobierna el universo como gobierna la naturaleza, los pájaros, y la historia, como tiempo. Se nos van cayendo los pelos de la cabeza a medida que pasa el tiempo, ¿no? Ustedes valen más que muchos pájaros. Resulta extraña esta comparación, casi por el absurdo,
pero se quiere volver sobre la misma idea del valor que la vida de los que anuncian el Evangelio tiene para el Padre. Al que me reconozca, acá el texto cierra con esta doble comparación, el que me reconozca, yo lo voy a reconocer, el que me niegue, yo lo voy a negar. En el juicio final, cuando el Hijo devuelva los elegidos a su Padre, es cuando va a suceder esto, del reconocimiento, ¿no? Es necesario tomar posición abiertamente en favor de Jesús y de su Evangelio. Y esto es importante, abiertamente, en las azoteas, en la claridad del día, que se sepa, ¿no? Este es el tono de este texto. No es que yo elijo y me quedo escondido y que nadie se entere. No, el texto lo que dice es que eso se tiene que saber. Al quien elige reconocerlo entre los hombres, es decir, anunciarlo, Jesús da la certeza de presentarlo como su testigo, como defensor ante el Padre. Esto es una certeza consoladora y entusiasmante, ¿no? Lo contrario es negarlo o desconocerlo, ocultarlo. Recuerden a Pedro, las negaciones de Pedro, quizás es el modelo de pobre Pedro de esto. Confesar o negar a Cristo es una decisión que no se limita al ámbito misionero ya, sino que involucra cada decisión, por aparentemente inocente o cotidiana que sea, y en las que se juega el destino final del discípulo y su salvación o su ruina definitiva. Mi Padre, me dice, reconozco entre mi Padre. Antes se había dicho el Padre de ustedes, ahora el Padre aparece como el Padre de Jesús. Hay una solidaridad entre Jesús y los discípulos. Comparten la misma suerte, buena, aunque tenga que pasar por la persecución, y comparten al mismo Padre. Esta es la solidaridad. Comparten la suerte y comparten al Padre. Y después dice, yo renegaré. La posibilidad tiene que existir en orden a la libertad. Dios no está obligado por su naturaleza a redimir. Dios ha ido hasta el extremo para revelarse a nosotros y salvarnos porque quiso, lo eligió libremente. Y por eso nos invita a nosotros a elegirlo libremente a Él con un gesto de amor semejante. Gracias por la paciencia. Espero que disfruten las lecturas que son tan lindas y tan profundas que a todos nos puedan ayudar. Dios los bendiga.